El aire se sentía pesado de miedo en Iztapalapa. Susurros de actos innombrables viajaban por las calles. Una madre y sus hijas desaparecieron. Sus vecinos temían lo peor. Las autoridades comenzaron su investigación, pero la verdad seguía siendo un misterio. Este no era un crimen ordinario. Este fue el comienzo de la pesadilla que se conocería como el caso del monstruo de Iztapalapa. Este caso, como otros que he cubierto, involucró una oscuridad que pocos pueden comprender. Es una historia sobre el mal que puede acechar detrás de puertas cerradas, sobre la vulnerabilidad de la inocencia y la lucha por la justicia frente a una crueldad inimaginable. Clara Tapia Herrera era madre soltera y criaba a sus 3 hijas en Iztapalapa, una zona densamente poblada en las afueras de la Ciudad de México. La vida era una lucha, pero la enfrentaba con resiliencia, decidida a mantener a sus hijas. Entonces, Jorge Antonio Iniestra entró en sus vidas. Parecía encantador, ofreciendo estabilidad y apoyo. Se convirtió en su esposo de derecho consuetudinario, pero bajo la superficie, se escondía una naturaleza siniestra. Iniestra comenzó a ejercer control, aislando a Clara y a sus hijas de su familia y amigos. El hogar, una vez cálido, se volvió frío, envuelto en miedo. Las niñas, jóvenes y vulnerables, quedaron atrapadas en una pesadilla que no podían entender. Estaban a merced de un hombre que había jurado protegerlas, pero que en cambio se había convertido en su torturador. La verdad comenzó a surgir en 2005 cuando una de las hijas de Clara, Norma, logró escapar. Huyó a las autoridades. Su historia, un escalofriante relato de abuso y terror. La policía actuó rápidamente, allanando la casa de la familia. Lo que descubrieron conmocionó a la comunidad. Clara había desaparecido, sin dejar rastro. Las 2 hijas menores, Daniela y Brenda, fueron encontradas vivas, pero su terrible experiencia estaba lejos de terminar. La huida de Norma había roto el silencio, revelando la horrible realidad de sus vidas. Las hermanas finalmente estaban libres de su captor, pero el trauma de su terrible experiencia era profundo. Llevarían las cicatrices de su experiencia, tanto físicas como emocionales, por el resto de sus vidas. La búsqueda de Clara y la búsqueda de justicia por los actos innombrables cometidos contra sus hijas, se convirtió en la fuerza impulsora de la investigación. Sección 4. La súplica desesperada de Rebeca. Pasaron los años y el caso seguía sin resolverse. Luego, en 2010, un rayo de esperanza. Una joven llamada Rebeca contactó a las autoridades. Tenía solo 13 años cuando Iniestra la obligó a tener una relación con él. Tuvo un hijo de él, soportando años de abuso. Su historia tenía similitudes escalofriantes con la de Clara y sus hijas. El testimonio de Rebeca fue una pieza crucial del rompecabezas, pero la esperanza puede ser frágil. Rebeca, desesperada por escapar de las garras de Iniestra, intentó cortar lazos con él. Su valentía tuvo un costo terrible. Poco después de contactar a la policía, desapareció. Su cuerpo fue encontrado más tarde, otra víctima en el reino de terror de Iniestra. Su muerte fue un crudo recordatorio del peligro que representaba, de lo que era capaz de hacer para silenciar a sus víctimas. Sección 5. Un rastro de actos inconcebibles. La investigación se intensificó, y las autoridades reconstruyeron el alcance total de los crímenes de Iniestra. Descubrieron los restos de Clara, enterrados bajo el piso de la casa familiar. La verdad, cuando finalmente salió a la luz, fue más horrible de lo que nadie podría haber imaginado. Iniestra había sometido a Clara y a sus hijas a años de abuso, y su crueldad aumentaba con el tiempo. Controlaba todos los aspectos de sus vidas, manipulándolas y aterrorizándolas para que se sometieran. Las obligó a cometer actos inimaginables, tratándolas con una depravación que desafiaba todo sentido de decencia humana. Los detalles, demasiado perturbadores para relatarlos aquí, pintaban la imagen de un hombre consumido por la oscuridad, un hombre que se aprovechaba de los vulnerables, dejando un rastro de devastación a su paso. Sección 6. Justicia al fin. Finalmente, en 2011, después de años de investigación y una búsqueda implacable de justicia, Jorge Antonio Iniestra fue detenido. Fue acusado de múltiples cargos de asesinato, secuestro y abuso. El juicio que siguió conmocionó y horrorizó a la nación. La evidencia contra Iniestra era abrumadora, un testimonio del sufrimiento que infligió.
Fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua. La condena de Jorge Antonio Iniestra fue una victoria para las víctimas y sus familias, un testimonio de su fuerza y resistencia. Fue un crudo recordatorio de la importancia de denunciar el abuso, de creer a los sobrevivientes y de responsabilizar a los perpetradores por sus crímenes. Sin embargo, incluso con Iniestra tras las rejas, las cicatrices de sus crímenes eran profundas, un recordatorio permanente de la oscuridad que había descendido sobre Iztapalapa. Sección 7. Cicatrices en una comunidad. El caso del monstruo de Iztapalapa dejó una marca indeleble en la comunidad. Obligó a la gente a confrontar la incómoda realidad de que el mal puede acechar en los lugares más inesperados, incluso dentro de la supuesta seguridad del propio hogar. Destacó la vulnerabilidad de las mujeres y los niños en una sociedad que lucha contra el machismo y la violencia profundamente arraigados. El caso sirvió como una llamada de atención, provocando una conversación nacional sobre la violencia doméstica, la necesidad de una mayor conciencia y mejores sistemas de apoyo para las víctimas. Subrayó la importancia de la educación, de enseñar a los niños sobre relaciones saludables, consentimiento y su derecho a la seguridad. La historia del monstruo de Iztapalapa es un crudo recordatorio de que debemos permanecer vigilantes, que nunca debemos hacer la vista gorda ante el abuso y que siempre debemos luchar por la justicia.